señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a este programa especial Baeza Hoy que realizamos, como pueden ver, desde un marco precioso que muchos seguro que reconocen porque estamos en el patio, en la entrada, frente de la Catedral de la Universidad Internacional de Andalucía, un entorno precioso. Dirán ustedes, ¿por qué nos encontramos aquí? Hacemos desde aquí hoy el programa, y es que se está celebrando el Congreso Internacional que forma parte de las actividades, bueno, en torno al Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, que como saben se desarrolla durante estos días. Nos acompaña porque acaba, además de inaugurar este congreso, el director del festival y, bueno, pues Javier Marín, que es profesor catedrático de musicología en nuestra universidad, la Universidad de Jaén. Javier Marín, que lleva desde el año 2007, me contaba hace poco, la friolera de tantos años organizando este increíble y maravilloso festival con un nivel impresionante. Javier, muchísimas gracias por atendernos este ratito. Sabemos que tienes poco rato, que lleva unos días muy ajetreados, pero gracias por atendernos. Un placer siempre compartir espacio en la televisión de Baeza. Bueno, pues yo quería preguntarte, Javier, sobre... porque enseguida vamos a hablar del Congreso, pero claro, aunque parece que lo gordo del festival empieza ahora, que es el puente, que es la Inmaculada, que es la Constitución y demás, pero el festival lleva ya un poquito tiempo y se ha venido desarrollando en muchos municipios, no solamente en Úbeda y Baeza. Cuéntanos, ¿cómo está yendo la cosa este año? Bueno, afrontamos justo en estos días casi el ecuador del festival y realmente tenemos los próximos 4 o 5 días, siempre en esas fechas estratégicas del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, el grueso de la programación, tanto de conciertos como de actividades académicas, pero como bien indicaba, el festival comenzó ya hace tiempo, en concreto el 12 de noviembre, tuvo lugar la inauguración oficial justamente aquí en Baeza con el grupo La Ritirata. Y en lo que respecta al circuito provincial, que es el Festival Vandervira de Música Antigua, que es un programa independiente pero digamos conectado y coordinado con el programa de conciertos de Úbeda y Baeza, se inició mucho antes, el día 24 de septiembre, con lo cual efectivamente llevamos ya bastantes semanas recorriendo toda la provincia, nuestra maravillosa provincia, con la excusa de la música antigua. Una excusa chulísima, por cierto. Sí. Bueno, estamos en esta universidad porque, como decíamos, se está celebrando ese congreso internacional que, bueno, pues acoge este impresionante edificio que tanto nos gusta y que es un marco increíble para celebrar el congreso. Congreso que se acaba de inaugurar y que ¿qué va a abordar este año? Siempre hay una actividad académica vinculada con la programación del festival, y la actividad académica en el festival no son un complemento, no son un ornamento, sino que son parte de la propia estructura del festival a nivel de programación, con la misma importancia que tienen los conciertos. Y el tema elegido para este año en realidad es consecuencia de la celebración del 25º aniversario el año pasado, con el cual sirvió de excusa para planificar una publicación, un estudio sobre la historia del festival y qué había supuesto el festival para las ciudades de Baeza y de Úbeda. Y preparando ese estudio nos dimos cuenta de cómo los festivales, aparte de ser entretenimiento, aparte de tener un impacto turístico, económico, social, aparte de dinamizar el sector de la música antigua, pues podían convertirse en una plataforma también para estudiar muchos fenómenos asociados a la música y a la cultura. Entonces, desde esta perspectiva de hacer de los festivales un objeto de estudio científico, académico y musicológico, surgió la idea de realizar una actividad académica un poco como último coletazo del 25º aniversario, cuyo objetivo fuese justamente por realizar un balance sobre qué sabemos sobre los Festival Studies, que es el anglicismo que usamos, qué sabemos sobre los festivales desde la perspectiva académica, y haciendo un particular énfasis en los festivales de la península ibérica, España, Portugal, y también los festivales latinoamericanos, que son justamente los más descuidados por la historiografía en cuanto a estudios existentes. Sí que hay una cierta tradición de estudio en festivales del ámbito anglosajón, que es justamente donde surge esta disciplina de los Festival Studies, pero no sabemos realmente tanto sobre los festivales desde esta perspectiva un poco más regional, llamémosla.
Y es justamente lo que estamos discutiendo estos días en este congreso, con presentaciones que provienen pues de España, Portugal y de muchos países de Latinoamérica, con congresistas que vienen también pues de todos estos lugares. Congreso internacional que dirige Javier Marín junto a su compañera, también adjunta a la dirección del festival, de Ascensión Mazuela, que es profesora titular de musicología en la Universidad de Granada, componente docente, como ya ven, actividades académicas. Hablamos de 2 docentes dirigiendo, 2 pues profesores, profesora titular, catedrático en este caso de musicología, muy vinculado a universidades, como también hay mucha vinculación de las universidades con el propio festival. La Universidad, no solamente Internacional de Andalucía, sino también la UNED y también la Universidad de Jaén. Sí, yo creo que eso además es uno de los aspectos que definen el perfil particular que tiene este festival, no solo en estos años, sino desde el año 2001. En el año 2001 se incorporó la primera universidad al festival, que es la Universidad Internacional de Andalucía. Posteriormente, en el año 2010, se incorporó la Universidad de Jaén y en 2017 la UNED. Entonces, eso contribuye un poco a generar ese perfil específico que antes comentábamos en relación a la relevancia de la actividad académica dentro del festival. La música tiene muchas dimensiones, tiene una dimensión puramente de ocio, de entretenimiento, de fruición, pero también la música es un objeto de estudio científico en sí misma, y entendemos desde el festival que estas dos perspectivas son complementarias y además se retroalimentan. Es decir, en la medida en que conocemos más sobre la propia música, sobre sus características, sobre cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, cómo interacciona con distintos elementos de contexto según las épocas, eso a su vez contribuye a que luego cuando uno asiste a los conciertos, pues de alguna forma esa música se mire y se escuche también de una manera distinta. Desde luego que sí. Bueno, hablamos de unos días importantes, intensos académicamente hablando, aquí en esta sede de la Unidad en Baeza, en la sede Antonio Machado, pero hablamos también de actividades y eventos importantes que se van a desarrollar aquí estos días, como por ejemplo mañana sábado día 3, que va a haber 2 horas de radio en directo. Sí, otro de los colaboradores estratégicos del festival es Radio Clásica, Radio Nacional de España, desde el año 2007. Graba conciertos que luego retransmite en diferido en el otoño siguiente como preámbulo al festival de la siguiente edición, y también se han realizado diversos programas en directo emitidos en emisora nacional, realizados justamente desde Baeza. Justamente en el año 2017 hicimos uno de ellos con muchísimo éxito, El Jardín de Voltaire se llamaba aquel programa, y mañana, como bien señalabas, pues también desde la Universidad Internacional de Andalucía nos servirá como sede, como marco para ese programa en directo que realizaremos con la guionista y presentadora María del Ser. Es otra también de las dimensiones del festival, ¿no? El festival no es solo una cuestión para especialistas, para los 4 locos de la música antigua, que no son 4 ni están locos, sino que realmente es un evento de relevancia social, y lógicamente el apoyo de los medios es fundamental para difundir la actividad que se hace del festival, y también invitar de una manera pues abierta a todos aquellos que quieran sumarse a esta comunidad que por fortuna cada vez va siendo mayor. Vamos a seguir hablando de este congreso y de las actividades que se enmarcan en él, pero Javier, hablar precisamente de ese público. ¿Qué tipo de público es el que va a este tipo de conciertos? Porque decías, no hace falta ser entendido. ¿Qué tipo de gente es la que va? Bueno, es difícil realmente establecer una radiografía de público porque es también muy cambiante, dependiendo también del tipo de concierto, dependiendo de la hora. Hay mucha variedad también. Claro. Hay muchísima variedad. La propia programación artística revela esa variedad. O sea, tienes como conciertos, digamos, clásicos con repertorio sinfónico para orquesta, digamos, para aficionados más de corte tradicional. En espacios clásicos como los auditorios, pero luego tienes también pequeños grupos de música coral, conciertos en iglesias, tienes órgano, tienes los conciertos didácticos, tienes los conciertos sociales, por ejemplo, que hicimos el fin de semana pasado en el Hospital Comarcal de San Juan de la Cruz de Úbeda, con mucha asistencia de público también, por cierto, tanto de comunidad hospitalaria como de público general, incluso internos que están en el propio hospital, pudieron escuchar un concierto de música en directo. Entonces, en este sentido resulta complicado establecer una radiografía única, también porque dentro de la sala de conciertos confluyen públicos con intereses muy distintos. O sea, las motivaciones que tiene una persona para asistir a un concierto son muy variadas.
Realmente en algunos casos hay un interés específico por el compositor o por el repertorio, en otros hay una aproximación un poco más diletante, un poco más de, bueno, me gusta este tipo de música, no entiendo mucho, pero quiero, o sea, disfruto escuchándola. Luego quizá en otros casos puede haber a lo mejor también como un componente como más social, ¿no? Como los antiguos aficionados que iban al teatro de ópera con sus mejores galas para ser vistos como público distinguido y como ese elemento de vinculación con un elemento también de prestigio que no deja de ser un acto social en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que es complicado, pero sí que yo detecto que cada vez se está ampliando más el público que asiste a los conciertos de música antigua. Tengamos también en cuenta que la música antigua ha venido un poco a revitalizar el repertorio clásico de la sala de conciertos, ¿no? Donde hay una serie de obras canónicas, digamos, el gran repertorio canónico, ¿no? Los compositores centroeuropeos, alemanes, las grandes óperas, y la música antigua propone una descentralización. La música antigua propone otro repertorio, propone música de otras procedencias, otro tipo de compositores, tiene el componente también de lo desconocido, y en este sentido pues sí que se ve que, a diferencia de lo que ocurre en la sala de conciertos clásica, en la sala de conciertos de música antigua el ecosistema del público es mucho más variado, y también los intereses por los que asisten a los conciertos son también más variados, ¿no? Bueno, hablaba el director del festival de esos conciertos sociales, esos conciertos didácticos, y estaba hablando de ciclos que forman parte de este festival y que son 6. El primero de ellos, crossover. ¿Qué exactamente? Bueno, aquí hemos querido establecer un guiño con la audiencia, utilizando como título del propio festival este anglicismo. Se hace de manera intencionada. Y también lo hacemos con la idea, bueno, con varias ideas que están ahí subyacentes, ¿no? Por un lado, sacar el festival del nicho específico de los aficionados de la música antigua. O sea, la música es música, y luego pues podemos encontrar distintas especies, la contemporánea, la antigua, la clásica, pero finalmente es todo música. Y como tal entidad, sus componentes entran en diálogo. Esto es algo que es muy natural. Todos los músicos, los compositores, los artistas plásticos están siempre interaccionando entre ellos con sus contemporáneos. Bueno, hay mucha fusión, además. Hay muchísima fusión, muchísima interacción, justamente, muchísimos procesos de interinfluencia, tanto con compositores contemporáneos como con compositores de otras épocas. Es decir, queremos romper las barreras, y bajo el lema de crossover, justamente queremos dar un guiño a esa tendencia de la música antigua que establece diálogos con otras manifestaciones artísticas y musicales. Por ejemplo, uno de los conciertos que tendremos mañana, el de Moisés Sánchez, establece un diálogo entre la música de Juan Sebastián Bach, las invenciones, y el jazz, que uno aparentemente podría decir, pero bueno, ¿cómo Bach, el compositor sacrosanto de la Pasión según San Mateo, cómo lo podemos hacer con jazz? Bueno, pues es uno de los maridajes más perfectos que pueden producirse en música, Bach y jazz. Es decir, que el universo de la música en general y el de la antigua en particular está en permanente diálogo con otro tipo de manifestaciones musicales, y creo que no nos hace bien esta cultura como tan encasillada de música de banda, música de coro. O sea, todo está interconectado, todo fluye, todo se retroalimenta, y el festival de este año queremos, digamos, dedicarlo a este tema, las interacciones de la música antigua con otras manifestaciones artísticas y todos los procesos de cruce, de hibridación, de interacción, que nos demuestran que la música es un ente vivo, y que la música que hacemos en el festival, aunque se llame música antigua, en realidad es un elemento de modernidad y forma parte del paisaje sonoro del mundo actual, de hecho. Bueno, otro de los ciclos que conforman este festival es el concierto de cámara en las ciudades Patrimonio de la Humanidad, en Úbeda y Baeza, que son, bueno, pues muchos de los conciertos a los que habitualmente vamos. Sí, en este caso en concreto se relaciona con una iniciativa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, al cual pertenecen, por supuesto, Úbeda y Baeza, en tanto ciudades que tienen esa declaración, y son conciertos de pequeño formato en espacios patrimoniales. En realidad, muchos de los conciertos que hacemos en Baeza y en Úbeda se hacen en espacios patrimoniales. La inmensa mayoría, porque es que la inmensa mayoría porque son preciosos. No hay forma de no hacer conciertos que no sean en espacios patrimoniales. Pero en ese caso sí es verdad que en ese ciclo se cuida particularmente el entorno patrimonial, y son conciertos de pequeño formato a cargo de artistas emergentes, que es otra también de las líneas de trabajo del festival. Jóvenes talentos
que están empezando en el mundo de la música antigua, que están despegando, y el festival quiere también ser una plataforma para de alguna forma impulsar sus carreras y darles difusión pues, a través de la propia capacidad de comunicación que tiene el festival, que también cada vez va siendo mayor gracias al apoyo de medios como el tuyo, Encarna, y también pues, de las redes sociales que intentamos cuidar en la medida de lo posible, porque ahí también tenemos una comunidad que sigue el festival, que nos sigue a la distancia, que no todos los años puede venir, pero con la cual interactuamos y tenemos contacto gracias a las redes. Meter a los jóvenes intérpretes en estos canales es algo que nos parece una de las misiones del festival. Desde luego que sí, algo que por supuesto hay que apoyar y que todavía estamos a tiempo, porque le estamos hablando de los conciertos de música de cámara, de pequeño formato, en espacios impresionantes, que van a ser del 9 al 11, si no me equivoco, Javier. Exacto, el fin de semana de clausura justamente lo dedicamos fundamentalmente a ese segundo ciclo que mencionabas. Pues precioso, vamos a un tercer ciclo, que es el ciclo de danza entre palacios. Tiene un carácter distinto este ciclo, tiene un carácter como más urbano, más social, más de vivencia de la música en comunidad, en las calles, en las plazas, la música antigua como un elemento también desenfadado, un elemento, digamos, de comunión con la comunidad, y lo hacemos a través de un pasacalles que tiene una serie de paradas estratégicas en el cual se ofrecen microconciertos que son al aire libre también la medida en que la climatología lo permite, porque en este caso no vamos a tener una climatología especialmente fría ni cruda, pero en otras ocasiones sí. Entonces, bueno, aprovechamos... Porque el 4 de diciembre, el día 4 de de la Constitución. diciembre, exacto. No, perdón, el día de la Constitución, no el día de la Constitución. El 4 domingo. El día 4 domingo. El día 4 domingo, exacto. Es una forma también pues, de dinamizar el festival y sacarlo a la calle. Ya que lo hacemos en una época en que no tenemos mucha posibilidad de hacer conciertos al aire libre, en realidad Claro. ninguna posibilidad, pero queremos tener también presencia urbana y que realmente la música antigua permee el conjunto de la trama urbana de las ciudades. ¿Qué horario va a tener? Pues se hacen dos pases, 12:30 y 5:30. Bueno, 5:30 le da tiempo a la gente a volver de la aceituna, pegarse una ducha, salirse y a la calle a disfrutar. Y luego enlazar con el concierto de las 8:30, que se celebra luego. en ese mismo municipio. Desde luego que sí. Hablábamos de los conciertos sociales, como el que ha tenido lugar en el Hospital San Juan de la Cruz, y hacemos referencia a los conciertos didácticos. Qué importante también que los niños y las niñas desde pequeñillos, bueno, pues que se acostumbren a disfrutar de este tipo de música y que también la conozcan. Sí, es otra de las misiones del festival y de hecho, quizá esté mal decirlo, pero el festival ha sido pionero y en la puesta en marcha de conciertos de música antigua dirigidos especialmente a escolares. Comenzamos muy a principios de los 2000, 2001, 2002 me parece, 2002 fue el primer pase de conciertos didácticos y claro, han sido miles de alumnos, miles de niños y niñas que hoy ya son hombres y mujeres de Baeza, de Úbeda y también de algunas localidades del entorno que se han podido beneficiar de esta iniciativa. En el caso concreto de este año, la propuesta además ha sido muy original y sumamente exitosa con Abraham Cupeiro, que es un intérprete, un músico gallego, además con unas dotes de comunicación extraordinarias, y él proponía un recorrido por los instrumentos de la prehistoria. Como emblema utilizando el carnix, que es una trompeta espectacular que se usaba en el mundo antiguo, y es sorprendente la respuesta de los Además, niños. les llamaría mucho la atención un instrumento de ese tipo. Claro, por la antigüedad, por la rareza, por su propia fisionomía, por su tamaño, y es sorprendente a veces, ¿no? Bueno, los niños, música antigua, pues, o sea, a veces somos los mayores los que tenemos prejuicios en relación a la música y en relación a las capacidades también de los niños. Por eso decía que el festival lo que quiere es romper fronteras en muchos sentidos y realmente pues darnos todos la oportunidad de poder disfrutar de esta maravilla, cuidando especialmente también a las vocaciones de los menores, claro. La vena didáctica, la vena pedagógica del director que le sale además por todos lados. Y bueno, finalmente hablamos de ese componente académico, que es esa sexta pata de este festival, bueno, pues que precisamente es por lo que estamos aquí hoy en este congreso internacional, en el que, Javier, hacemos referencia a esas 2 horas en directo, pero al margen de ello también se van a celebrar encuentros, charlas, coloquios, presentaciones. Sí, dentro del ciclo académico justamente está el congreso, pero también actividades de otro formato. Creemos que es interesante también favorecer la interacción con el público en formatos que sean más flexibles
y en ese sentido iría el programa de radio que antes comentábamos, la presentación también de un CD de un grupo mexicano que se llama Ditirambo, que acaban de sacarlo del horno y lo van a presentar en primicia en el festival. Ellos vienen expresamente desde México para estar aquí en Baeza participando en el festival, y también tienen algunas actuaciones en el ciclo Vandelvira en provincia, aprovechando, claro, su presencia. Tenemos también la presentación de un documental que irá precedido también de un coloquio y bueno, como digo, actividades de variada naturaleza, también una charla preconcierto del grupo Cantaderas, es un concierto que es a las 12:30, y a las 11 las componentes del grupo plantean al público una introducción a su trabajo, que en este caso es muy interesante porque lo que ellas hacen es vincular la música medieval con la música popular de tradición oral, con la música folclórica, que aparentemente, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues tienen que ver todo porque son repertorios que se transmiten oralmente, con lo cual hay muchísimos paralelismos en los procesos de transmisión, muchísimos también procesos de influencia entre un repertorio y otro, que aparentemente no tienen nada que ver, pero que, como nos explicarán las Cantaderas, que es un grupo de 4 mujeres que hacen polifonía medieval y polifonía de tradición oral, pues se ven las conexiones de una manera clarísima. Pero claro, esto es como todo, como cuando uno tiene delante un cuadro, ¿no? O sea, hay que ver cómo se mira el cuadro. Y uno lo mira y ve unas cosas y otra persona lo mira y ve otras. Eso también es muy interesante, ese proceso, y reflexionar sobre todos estos elementos yo creo que es fundamental, junto con la parte propiamente de goce y de disfrute de la música y del sonido. No son cuestiones incompatibles. El goce estético y la fruición intelectual también de conceptualizar y entender lo que ahí está pasando. Eso el festival intenta cuidarlo mucho. Además que, Javier, lo estás contando así y yo no sé las personas que nos estén viendo, pero te lo digo yo, que te dan una gana de asistir, de ir a conocer, de ir a saber más y de profundizar un poco en este tema, porque la verdad es que así a priori resulta interesantísimo, sinceramente. Vamos a lo gordo, a lo intenso, al grueso de los conciertos que el público en general, bueno, pues va en estas fechas en las que hay muchos días de fiesta. Tenemos este primer fin de semana del día 3 y el 4 de diciembre, tenemos el día 6, el día de la Constitución, el día 8, el día de la Inmaculada. Muchos puentes, muchas personas, no solamente de Úbeda de Baeza, sino de municipios de los alrededores, y también gente que viene a pasarlo con su familia, que vienen de más lejos. Hay gran cantidad de público, una oferta cultural interesantísima, de un nivel elevadísimo, y que se van a poder encontrar. Vamos a empezar por lo más cercano, por este fin de semana. Sí, bueno, es complicado resumir porque en cada uno de estos días que tú mencionabas, en Carna, del 3 al 7, vamos a tener como 2 o 3 actividades o conciertos al día, muy variados, combinando o alternando, mejor dicho, tanto Úbeda como Baeza. Yo siempre digo que el festival es una forma también de conocer los municipios. Por eso cada concierto está pensado el horario, está pensado el lugar, está pensado el repertorio, y la idea es crear como una suerte de itinerario para que todos vayamos en comunidad o en peregrinaje, si queremos, recorriendo lo que el festival nos ofrece. Hablamos de la iglesia de San Lorenzo, hablamos de El Salvador, hablamos de San Andrés, hablamos de espacios impresionantes. Espacios impresionantes, efectivamente, que además se redimensionan con la experiencia estética de un concierto. Muchos de estos espacios patrimoniales los tenemos asociados al silencio. Uno entra ahí casi como de puntilla a ellos, casi sin hacer ruido, y realmente cuando metemos música en ellos, metemos sonido, es otra cosa. El espacio se ilumina, el espacio crece, y la experiencia estética de estar en ese lugar también se redimensiona. Va a ocurrir mañana día 3 en la iglesia de San Lorenzo de Úbeda y en el Hospital de Santiago con Serendipia y con Moisés Sánchez, como mencionábamos. También lo tendremos el día 4 en la misma Úbeda con Cantaderas, y ya el 4 por la tarde aquí en Baeza con uno de los grandes conjuntos de música antigua a nivel internacional. Es el conjunto que se llama I Fagiolini. Italianos, por supuesto. El nombre es italiano, pero ellos son británicos. ¡Ostras! Ellos son británicos y de alguna forma representan de manera paradigmática toda esa gran tradición coral inglesa, esos coros de los colleges ingleses que realmente, digamos, con una afinación, con un nivel técnico realmente insuperable. Haciendo eso son los mejores. Estamos hablando de conciertos que la mayor parte son o a las 12:30 de la mañana o a las 8:30 de la tarde. Exacto. En estos espacios. En cualquier caso no estamos profundizando, pero toda la información la tienen en la página web del festival. Bueno, en la propia de 9 La Loma tenemos toda la información con todos los conciertos, absolutamente, y con todos los horarios, los espacios donde se van a desarrollar. Porque es que, como decía Javier Marín, es que son
Tanto es que son casi todos los días 3 conciertos en Úbeda y Baeza. Sí, 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 es una verdadera fiesta de la música antigua, de la música en general, de la cultura, apelando aquí a la etimología de la palabra festival. Festival viene de fiesta, del latín fiesta, y justamente eso es lo que pretende ser el festival durante los días 3 y 4. Hablábamos antes de I Fagiolini, un concierto que además tiene el interés, el que haremos aquí en San Francisco, de que mezcla la música con la pintura, porque va a ir intercalada con proyecciones y con recitados de textos de Leonardo da Vinci, el gran pintor y músico, esto es algo que muchos no saben, italiano, y que demuestra también este crossover entre disciplinas. No es solo un crossover entre estilos musicales, sino también entre disciplinas, en este caso la música y la pintura, como propone I Fagiolini, oyéndonos al día siguiente, el día 5 en Úbeda, la música y la danza, con la propuesta que tienen Delirium, Música y La Floreta, que es un grupo de música antigua pero que lleva también bailarines, un poco para recrear este tipo de fiestas cortesanas que tenían lugar en muchos de los palacios que realmente inundan las ciudades de Úbeda y de Baeza. En medio tenemos conciertos de órgano en San Andrés, como el de Thomas Hospital. Qué maravilla, de verdad. Y ya para el día 6-7, acercándonos ya a esa recta final del puente, un concierto también altamente recomendable es el de La Quimera. Es uno de los grupos estelares de esta tendencia de la Early Music Fusion o fusión de la música antigua. En este caso... Martes día 6, en Baeza. Martes día 6 en Baeza, exacto, a las 8:30. Plantean ellos un diálogo muy interesante entre la música antigua y música argentina, con muchos cantantes de ópera italianos que fueron a Argentina. Y ahí se crea un proceso de interacción muy interesante entre repertorio histórico y repertorio moderno. Y ya yéndonos al día siguiente, otro de los conciertos estelares tendrá lugar en Úbeda, ni más ni menos que en El Salvador, en la Sacra Capilla del Salvador, con el grupo Stile Antico, que es otro conjunto coral inglés que nos propone un programa en torno a dos compositores que son fácilmente homologables, contemporáneos de finales del siglo XVI, Sebastián Vivanco, un compositor peninsular, y William Byrd, que es un compositor inglés. Los dos son de la misma época y lo que el grupo propone es ver cómo pueden interactuar, cuáles son los elementos de paralelismo que hay en su repertorio y en fin, digamos otras muchas cuestiones que no podemos desarrollar aquí y lo mejor, como en tantas otras ocasiones, es que digamos, el público asista y experimente, digamos, en primera persona, pues todo lo que aquí estamos tratando de transmitir con palabras. Nada puede eludir, digamos, lo que es la experiencia única y personal de asistir a cualquiera de los conciertos que tenemos programados. Nada que ver, y además es sorprendente, de verdad, pues las personas que entran quizás un poco por ver qué pasa, por ver qué sienten, qué experimentan. Y normalmente, de verdad, la gente que ha entrado por primera vez a un concierto de música antigua se ha sorprendido gratamente, una barbaridad, porque es una experiencia. Sí. Es que es una experiencia. Absolutamente. Hablábamos antes de los entornos patrimoniales, hablamos también del hecho de asistir a un evento único, en ese lugar, en ese momento, toda la interacción artística que se produce, la interacción estética y, como tú mencionas, la experiencia siempre suele ser transformadora. Es cierto que todavía hay como reticencias. A veces yo creo incluso por el propio nombre de música antigua. Esto de antigua dice, bueno, esto como que parece que no va con uno, ¿no? Parece algo así como arqueológico, una cosa medio polvorienta. No, que piensan, no lo voy a entender, yo igual no, esta música puede ser no ser para mí. Claro, no, pero, o sea, como hablábamos antes, es música. Disfrutar. Y no hace falta que haya un componente intelectual en su apreciación. Simplemente estar abierto a cosas nuevas, a dejarse llevar por otras sonoridades, a pensar. Esos sonidos como también nos sirven de inspiración al pensamiento y para nada un repertorio intelectualizante ni complejo, no lo es más que cualquiera de las músicas que podemos escuchar en la radio. Es simplemente, como decía antes, darnos la oportunidad de asistir a estos conciertos, que muchos de ellos son la mayoría de entrada libre, son conciertos gratuitos. Y los que son de pago pues son más precios testimoniales, 10-12 euros por escuchar Stile Antico. Es un grupo que va a Madrid, no sé, al Auditorio Nacional, va a la Sala Sinfónica y vale 80 euros escucharlo. Entonces son grupos de muchísima calidad que simplemente requieren un público curioso e interesado, nada más y nada menos. Que tenga ganas de descubrir algo diferente a la hora de escuchar música. Javier, hablamos de precios simbólicos, hablamos de precios populares, hablamos de un nivelón
de grupos que vienen a este festival impresionante y de muchísimas actividades que se organizan en torno a él. Hablamos de un presupuesto importante, pero detrás hay mucho apoyo institucional y de entidades. Sí, yo creo que el presupuesto del festival está como un poco sobredimensionado, y me explico. Se optimiza cada céntimo. ¿Encaje de bolillo? Encaje de bolillo y digamos con una optimización de recursos que a mí me parece que es modélica, en el sentido de que siempre se buscan o bien grupos que estén en gira, se buscan digamos distintas estrategias para optimizar recursos. Por ejemplo, si viene un grupo da un concierto, pues bueno, también queda una conferencia, o aprovechamos y presentamos vuestro último disco. Es decir, por supuesto tiene un presupuesto porque es necesario para desarrollar cualquier actividad, pero en relación a otros festivales de otros tipos de música, y dentro específicamente del ámbito de la música antigua, no es ni mucho menos de los festivales que tengan más presupuesto. Lo que pasa es que tiene una gestión doméstica del presupuesto. Es decir, la gestión del presupuesto es como si fuese una economía familiar en la cual uno está gestionando su propia nómina, ¿no? En la que tienes que ver, bueno, pues esto lo pongo aquí, pero esto no puedo, pues bueno, pues si no pueden venir los 15 componentes que a mí me gustaría, oye, mira, podemos hacer el concierto con 10. Es decir, como que hay una personalización en la asignación de los presupuestos muy estricta, buscando pues siempre la optimización de recursos y que el poquito dinero que hay disponible brille al máximo. Y gracias a eso pues también el festival ha podido crecer, ha podido diversificar sus actividades. No siempre ha llevado asociado un crecimiento presupuestario, pero sí que es cierto que hay un apoyo de las instituciones, de las 7 que lo organizan, Junta de Andalucía, Diputación, los 2 ayuntamientos y las 3 universidades que antes mencionaba, y una red muy interesante de patrocinadores, de colaboradores. El festival ya es un pequeño transatlántico. Y lógicamente pues hay muchos componentes que es necesario armonizar, que es necesario coordinar, y lógicamente el apoyo institucional es absolutamente determinante. Y además creo que tiene que ser así en el caso de música o de repertorios que son desconocidos, que no son minoritarios, requieren una acción específica por parte de la administración, y por fortuna así está siendo. No en los términos ni con los presupuestos que nos gustaría, pero a nadie le gustaría trabajar con los presupuestos con los que trabaja en su trabajo, y tenemos que amoldarnos a lo que hay. Y asumida esa realidad, bueno, vamos a hacer cómo hacemos para que brille lo máximo. Y esa es la política de trabajo del festival. Bueno, una oferta cultural sin duda importante para las próximas fechas, para este próximo fin de semana y también para la semana, porque es una semana de puentes por adelante y por atrás, una semana con 2 días de fiesta, martes y jueves. Bueno, pues todo el tiempo libre del que dispongan lo pueden, en este caso, optimizar, rentabilizar, aprender mucho si no han ido nunca, y si han ido seguro que van a repetir a los conciertos que puedan o que más les gusten. Ya les decimos que toda la información está tanto en la web de Nueve La Loma como también en la web del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. También lo publicitan las instituciones que participan, incluidos los ayuntamientos de Úbeda y Baeza, y no se lo pierdan, apúntense de verdad si no han asistido a ninguno de estos conciertos. Ya les auguro yo que les va a encantar y que van a repetir a más de uno durante todos estos días de fiesta. Javier Marín, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratillo, porque además sabemos, permíteme la expresión, que vas a salir disparado, porque es que sí, estáis con el congreso, lo acabáis de inaugurar, y hay, sí, y hay clases que hay que dar, y hay encuentros y hay actividades que organizar. Así que bueno, pues que todo salga a pedir de boca, como sale cada año. sí. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por este festival, que es un verdadero regalo. Bueno, el festival es de todos. El festival es una construcción comunitaria, pertenece a todos, pertenece a las instituciones. Mi labor es únicamente, como decía, la de intentar coordinar, Que no es poco, que no es intentar cosa, armonizar, ¿no? Sí, a veces tiene sus complicaciones, y yo creo que es algo realmente de lo que deben enorgullecerse las 2 ciudades. Es decir, uno no encuentra así como así ciudades con el perfil de Baeza o con el perfil de Úbeda que tengan un festival de estas características, un festival con una doble sede, un festival con unos perfiles tan claros, o sea, que tiene muy clara su misión, tan sostenido en el tiempo, con esta continuidad, con crisis económicas por medio, con pandemia. El festival ha estado ahí, año tras año, sin fallar en su compromiso con la música, con los músicos y también con el público. Y en este sentido, pues también me gustaría extender una invitación a todos los vecinos, amigos de Baeza, también a los de Úbeda y a los del conjunto de la comarca y de la provincia,
a que sientan también el festival como suyo. El festival no es una cosa de las instituciones, o sea, el festival es de la comunidad, se financia con fondos públicos y creo que también es interesante que la comunidad participe. Y no es solo para pues, gente que viene de Madrid o gente que viene de fuera, son súper bienvenidos, pero principalmente se hace para la gente de Úbeda y de Baeza. Y me parece que esto es interesante también, digamos, no perder de vista esta perspectiva, ¿no? Lo dicho, Javier Marín, muchísimas gracias. Encantados como cada año. Llevamos ya 26 de festival, vamos a por los próximos 26. Veremos si llegamos. Muchísimas gracias. A todos ustedes, bueno, pues ya lo saben, una cita ineludible con este festival durante estos días. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Bueno.